Bueno chicos, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a ver, junto con el teorema de Pitágoras, quizás uno de los más importantes en matemáticas al nivel en el que trabajamos, que es el teorema de Tales, que sirve para resolver triángulos, es decir, determinar las longitudes de los lados de triángulos con unas características determinadas que os explicaré y poder calcular distancias entre puntos. Veremos después aplicaciones también de este teorema. Así es que, sin alargarme mucho más, os dejo con el vídeo. Bueno chicos, vamos a hablar ahora del teorema de Tales, ¿vale? Seguro que en dibujo técnico o en plástica habéis visto o os van a hablar del teorema de Tales. Vamos a ver aquí la aplicación matemática, ¿de acuerdo? Del teorema de Tales. Fijaros, ¿qué me dice el teorema de Tales? Si yo tengo tres rectas paralelas, recta A, B y C, ¿de acuerdo? Que son las azules, que cortan a dos rectas R y S, los segmentos que se forman tanto en una como en otra guardan una relación de proporcionalidad directa, ¿vale? Es un ejercicio de ampliación de lo que veíamos en primero de eso, proporcionalidad directa e inversa. Es decir, si yo divido la longitud de este segmento entre la longitud de este, me va a dar lo mismo que dividir la longitud de este segmento entre la longitud de este. Y lo mismo que dividir entre la longitud de este y de este. O bien la longitud de todo esto entre la longitud de todo esto. O bien la longitud de todo esto entre la longitud de todo esto. Cualquiera de los segmentos que yo coja con el mismo del otro lado, su división va a ser siempre la misma. Es decir, el mismo número. Van a ser proporcionales. ¿De acuerdo? Bien, pues teniendo en cuenta esto, podemos realizar un ejercicio de aplicación del teorema de Tales. Vemos la recta R, S y T que corta las rectas rojas, ¿de acuerdo? Por lo tanto tendré el segmento A, el segmento A', el segmento B, el segmento B' y el segmento C, segmento C'. Según Tales, se va a cumplir que lo que mide A entre lo que mide A' será igual a lo que mide B entre B', igual a lo que mide C entre C'. El ejercicio me pide que calcule cuánto vale X y cuánto vale Y. Bueno, pues yo sé que el resultado de dividir 6 entre 4,5, que es A entre A', me va a dar lo mismo que dividir 3,5 entre X. ¿Lo veis? Y ahora ya, como son proporcionales directas, se multiplica en cruz, sacamos la X y se acabó. Bien, y la X de aquí nos da 2,625. De la misma forma podríamos actuar con la Y. Volvemos a realizar esta operación. 6 entre 4,5 es lo mismo que Y entre 7,5. Multiplicamos en cruz y la Y nos da 10. Y ya habremos resuelto este ejercicio, que era obtener X e Y mediante la utilización del teorema de Tales. Bien, llegado a este punto, vamos a pasar a una aplicación también bastante concreta del teorema de Tales, que es la obtención de triángulos semejantes. Fijaros, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales. Es decir, fijaros, aunque parezca que hay un triángulo, realmente hay dos. Uno es este, ¿vale? Y el otro, lo voy a pintar en rojo para que se vea más claro, es este grande de aquí. Con lo cual, este ángulo y este son iguales, este ángulo y este son iguales, y los dos que hay ahí son iguales. Con lo cual, esos dos triángulos cumplen la primera necesidad, o la primera condición para ser semejantes, es decir, que sus ángulos correspondientes sean iguales. Y además, sus lados correspondientes deben ser proporcionales, es decir, A dividido entre C, la longitud de AC' ha de ser igual, dividida entre la longitud de AC, ha de ser igual a la longitud entre C', B', C, B, y al mismo tiempo la longitud de BA ha de ser igual a B', A. ¿Vale?
importantísimo esto, y cuando os hagáis esta fórmula, tener claro cuáles son A's y cuáles son B's. ¿Vale? Primas y cuáles no. Otra forma de ver el triángulo sería este. Por ejemplo, en el cual yo tengo A, B, C, A', B'. Este triángulo de aquí y este otro triángulo más grande son triángulos semejantes y por tanto puedo aplicarle el teorema de Tales. ¿De acuerdo, chicos? Pues como digo siempre, ahora os toca a vosotros practicar todo esto y nada, ánimo, ya por ello. Here it comes, I don't wanna see it tonight. 'Cause when it runs, I can't really beat it. I just don't need this tonight.